Bien, pues buenas tardes, buenas tardes. Ya empecé a ver las tareas, ya las empecé a calificar y se dan dos observaciones generales. La primera, que no dupliquen los envíos, porque duplicar envío, de acuerdo con las reglas de juego, eso es equivalente a tarea no entregada. Primero. La segunda, copiar y pegar está prohibido y por lo tanto es tarea no entregada. O sea, yo sé que consultaron varios sitios de internet y entonces copian y lo pegan, ¿no? Está bien, ellos lo quisieron hacer así de esa forma, pero la idea es que ustedes resuman con sus propias palabras el conocimiento que han buscado, han encontrado y que ustedes buscan retener. Esas son las dos primeras observaciones. Ya yéndonos a los que he ido revisando, no he revisado todos, ¿no? Pero en principio han cumplido, pero algunos con fallas, algunos con errores. ¿Qué tipos de fallas o errores he encontrado? Son casi repetitivos. No quiere decir que todo el grupo así fue, pero por ejemplo, he encontrado que cuando llegaron a los Key Financial Ratios, algunos nomás ponían de los 40, ponían 3 o 4 o 5. Entonces, está incompleto. O me ponían la gráfica que yo les mandé, la cartulina chiquita, pues tampoco a ti te toca conocer eso, no toca que me lo enseñes a mí, tú tienes que hacer el trabajo, que si es pesado, que si es aburrido, que si es una tontería, esa es tu propia bronca y manera de pensar. Pero si quieres obtener una buena calificación, debes de cumplir, ¿no? Con todo aquel material que se te entrega. Otra observación general, fuerzas y debilidades. Fuerzas y debilidades son conceptos dentro de la administración y de la administración de riesgos relacionados con la planeación administrativa. Y para ello existe el FODA, que yo les di el equivalente que se llama el Road Map. Entonces ahí algunos hicieron una confusión y siguieron hablando de fuerzas y debilidades de los estados financieros o del estado de pérdidas y ganancias. Ahí hubo una confusión, ¿no? Otra cosa que encontré, una falla consistente, el riesgo sistémico. El riesgo sistémico es un riesgo de contagio, es un riesgo que va a provocar el efecto dominó. Les puse el ejemplo cuando yo les expliqué que en el 2008 con el banco Lehman Brothers y las inversiones de Prime, ocasionaron que empezó a tronar un banco y vino el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. O sea, es el efecto dominó. Y muchos confundieron porque me pusieron el URL de riesgo sistemático. Y en ese riesgo sistemático me metían mortalidad, me metían reaseguro. Para nada. Son dos cosas totalmente diferentes.
otra cosa que encontré. Se les pedía, ¿cómo era la pregunta? Ahorita no la tengo presente, pero hablaba sobre el capital de riesgo de crédito y del capital de riesgo de mercado. Me contestaban lo que es el riesgo de crédito y lo que es el riesgo de mercado. Pero esa no era la pregunta. La pregunta es, ¿no? Capital de riesgo de crédito. El capital que se necesita para solventar los incumplimientos del crédito. O sea, ¿qué es? ¿Para qué sirve? Ah, no, hablaban muy bien del riesgo de crédito, pero en ninguna parte hablaban de la pregunta. Capital de riesgo de crédito, lo mismo capital de riesgo de mercado. Me hablaban de todo lo que es el riesgo perfectamente bien, pero no me daban la respuesta de lo que es el capital de riesgo de crédito. O sea, en términos generales, ahí es más o menos donde he encontrado pues diferentes fallas, diferentes errores, ¿no? Bien, entonces ya más o menos les di una idea de lo que he ido encontrando poco a poco, pero había una señorita que tenía una duda. Adelante, por favor. Sí, yo, profesor. Es que a mí me calificó como tarea no entregada porque al parecer se duplicó mi tarea y Hijita, le... ya no le sigas. Hijita, por el problema que haya habido, yo te dije, si no me equivoco, que uno llegó a las 10 y tantos de la noche y A el las otro 11 y llegó a tantos. las 11 y tantos de la noche. Yo ya no investigo nada. Eso está prohibido por reglas de juego. Lo cometes tú, te pongo tarea no entregada. No No, hay pero cambio. yo le puedo demostrar que nada más lo envió una vez, A mostrando ver, el hijita, historial mira, de... no hay problema, ahorita lo vemos. O sea, tú siempre vas a tener el derecho a que tú puedas tener toda la facilidad de ¿cómo hago aquí? Permítanme tantito, ¿no? Aquí le tengo que hacer, aquí le tengo que buscar y aquí le tengo que PC Puma. Bien, entonces vemos tarea, multiplicación y aquí vemos, tu nombre es Telles, ¿no? Sí, es que hay dos Telles González. Aquí está bien. Aquí está Telles González, ¿no? Y aquí más abajito la tenía. A ver si este es Telles González. Aquí está Telles González. Pero, ajá, Telles González Daniela, ¿no? Pues yo no sé. A ver, Es que déjame hay, ver. en lista hay dos Telles González Daniela y Telles González Melisa. Yo lo entregué a las 8:41 y Telles González Melisa lo entregó al parecer a las 11 y pico. Ah, eso sí está muy bien. Entonces tú eres Telles González. Ajá, Telles González Daniela. Ok, ahora déjame ver el otro. Aquí Telles González Daniela. Y acá está arriba Telles González Melisa. Perdón, corrijo. Sí, gracias. Déjame corregir. Tienen todo el derecho, yo le llamo derecho de pataleo, ¿no? Es como que no y le patalean y si sale, discúlpame, me confundí, ¿no? Con eso de que veo Telles González y no me deja ver, pero en fin, error mío. Pido disculpas y muy bien hecha la aclaración. Bien, a ver, espérame, pero déjame ver porque déjame ver.
Es que creo que no lo vieron. Aquí está Telles Gon, ¿no? Telles González Melisa, que yo había creído, no estaba visto, ¿no? No estaba visto. Aquí está Telles González, aquí está Telles González, y acá arriba o abajo, aquí está el segundo documento, que es de Telles González Daniela. Sí está, ya lo vieron que sí hay dos Telles y yo soy el que me confundí, pero ya aclarado el punto, ya pedí disculpas. Espero que me tengan paciencia. Yo lo corrijo y no pasó nada. Bien. ¿Otra duda, otra pregunta? ¿No hay? Bueno, acerca de la tarea, aquí en este que yo les mandé, están las fórmulas financieras y contables claves, que eso fue lo que era la parte de la tarea, ¿no? Aquí son 44 las que tienen que ver con la operación y la actuación del manejo. Estas son todas las contables, ¿no? Después viene la de liquidez, la de apalancamiento, la de cobertura y la de, ¿no? Factores de gastos de ventas netas. Pero en la clase anterior, pero no sé si están viendo ustedes esto, perdonen. Entonces, estas son, ¿no? Las que yo les anoté y que son las contables que venían en el extracto de lo que es el Enterprise Risk Management de la Sociedad Actuarial de Daños. Estos son a los que se refería en una primera instancia. Y la segunda instancia, ¿no? La segunda instancia tiene que ver, ¿no? Permítame tantito, ¿no? Aquí tiene que ver los de segunda instancia son los que tienen que ver con la medición de la rentabilidad de la banca, que fue la segunda y última parte en donde explicaba cada uno de estos conceptos. Entonces dije yo, para evitar confusiones, se los voy yo a buscar y les voy a poner lo que yo les doy aquí. Entrego las diferentes acrónimos aparecidos en el extracto de repaso sobre el Enterprise Risk Management de la Sociedad Actuarial de Estados Unidos, con su debida traducción al español, el ROI, el ROE, el OE, el EBITDA, el CFROI, el WAC, el EVA, el RORAC, el RAROC y el RARORAC y el RBC. Entonces, espero pues que cada uno de ustedes tenga el cuidado de verlo. Aquí, por ejemplo, me dice que nada más 9 estudiantes lo vieron. Bueno, pues ni modo, ¿no? Nada más ellos lo vieron. Entonces aquí quiere decir el ROI, retorno sobre la inversión, y nos dice la fórmula de calcularlo, ¿no? Entonces, ya es algo que ustedes deben, que ya lo conocen, ¿no? Pero que aquí se puede ver, ¿no? El ROI son las ganancias menos la inversión que se hizo a que quede el neto. Ahí está el 1 más I. Entonces, el I menos
La ganancia es el 1 más I menos la unidad de inversión entre la inversión. Ese es el retorno sobre la inversión. El ROE, bueno, pues entonces consultamos aquí la hoja, pero no sé si se va a estar viendo, pero en fin, lo haremos que se vea, ¿no? Aquí el ROE, ¿no? ¿Cómo se calcula la rentabilidad? ¿Cómo se calcula la rentabilidad financiera? ¿No? Aquí nos dice, el ROE son las ganancias netas entre el capital contable por 100. O sea, es el retorno sobre el equity, que equivale al dinero de los accionistas. O sea, son conceptos que están midiendo la rentabilidad que no necesariamente son de los gastos, ¿no? Después viene el otro, la utilidad, definición de las ganancias operativas. Voy aquí a darle y a mostrárselos para que ustedes lo vean. Las ganancias operativas, este ya es un poco más amplio la explicación, ¿no? En donde nos dice que las utilidades operativas son todos los ingresos menos lo que son los costos o los gastos, ¿no? Los costos directos que le llama aquí, menos los costos indirectos. O sea, aquí están las diferentes fórmulas para que el que esté interesado, no quiere decir que ustedes se lo deben de aprender, sino que lo conozcan, ¿no? Es imposible que además de lo que es la administración de riesgos, que es el tema central de la materia, nos metamos, como yo lo decía en la clase pasada, a lo que es su materia de administración de riesgos, a donde sí por necesidad van a tener que llegar a este punto, porque en la administración de riesgos se estudia mercado, crédito, liquidez, legal, imagen, divisas, tasas de interés. Entonces van a tener que meterse en esto, ¿no? Y entonces aquí les hace cómo se llega a la utilidad de las operaciones, o sea, las entradas del negocio menos todos los gastos que son de impuestos, materiales, te da la utilidad bruta y le quitas otros gastos como la renta, el seguro, las depreciaciones y llegas a tu gasto de utilidad. Ahí lo tienen ustedes. Yo se los muestro, se los indico, se los señalo para que ustedes lo conozcan. Nada más, no por otra razón, no que se lo vayan a aprender. Pero sí, no quería yo que se pudieran ustedes quedar con duda, ¿no? Aquí es otra, que es el EBITDA. El EBITDA es un indicador financiero, acrónimo de los términos en inglés, Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Quiere decir las utilidades antes de impuestos, depreciación y amortización. Son renglones de los estados financieros. Y aquí nos da la fórmula correspondiente que ustedes en su momento la tendrán que conocer. Otra cosa es el CF-ROI, ¿no? El retorno de la inversión del flujo de efectivo. Cash flow from operation, o sea, el flujo de efectivo de las operaciones entre el capital empleado. Otro índice, aquí tenemos el coste medio ponderado del capital, el WACC, ¿no?
coste medio ponderado de capital, y aquí le da la correspondiente fórmula donde interviene el costo de la deuda financiera multiplicada por el tiempo que falta por transcurrir, multiplicada por el ratio de la deuda financiera entre, aquí me lo movió, deuda financiera entre deuda financiera más fondos propios, más lo que equivale a la coste de los fondos propios entre fondos propios nuevamente entre la deuda financiera más fondos propios, ¿no? Y aquí lo tiene, nada más mostrarlo, el que le interese lo guarda para su año que viene, o lo tiene por ahí, o él a lo mejor decide, no, yo lo busco, yo no necesito vejigas para nadar. Ah, pues está muy bien, ¿no? Yo cumplo con lo que creo que me toca, ¿no? El EVA es el valor económico agregado, ¿no? Aquí, valor económico agregado, ¿no? Es la utilidad operativa después de impuestos menos el capital invertido, multiplicado por el costo promedio ponderado de capital. O sea, es otro índice, ¿no? Viene el que viene, el RAROC, ¿no? Aquí, por ejemplo, en inglés es la R, retorno, la A, ajustado. Y aquí viene R de risk o sobre C, capital. Es el rendimiento ajustado al riesgo de capital, risk of capital, ¿no? Son terminología que nosotros pues no estamos acostumbrados a manejar porque es de los bancos. Y en seguros, como no seguimos Basilea, no los utilizamos, porque nuestra solvencia 2 está hecha a la mexicana. Nos apartamos de lo que indicaba Basilea. Y como lo hizo la misma autoridad de gobierno, pues no ha habido problema y no lo manejamos, no lo acostumbramos, ¿no? Y aquí habla de los diferentes componentes que van a intervenir, ¿no? La pérdida esperada, la probabilidad de default o de impago, la gravedad de la pérdida, ¿no? Es la L es de loss, y después viene exposición frente a impagos. Ahí lo tienen ustedes, ¿no? No sé si se los mostré. No sé si se los mostré, ¿no? Entonces aquí está el rendimiento del ajustado al riesgo de capital. Otro que viene, cambia, aquí es RA-ROC y aquí es RO-RAC. Rendimiento ajustado, ¿no? Aquí era rendimiento sobre el capital ajustado al riesgo, ¿no? Aquí es return, ¿no? Adjusted capital, y el RO es el risk on return adjusted capital. O sea, son terminología que existe, que en su momento, si el profesor quiere entrar, van a tener a conocer cómo sirve, para qué sirve, el rendimiento sobre el capital ajustado al riesgo, beneficio neto entre capital económico,
Y no sé si se lo estoy mostrando, pero le vuelvo a dar para que lo vean, ¿no? Beneficio de capital ajustado al riesgo. Otra cosa es, ¿qué es el capital económico? ¿No? El capital económico ¿no? ¿Qué es el capital económico? Es todo hay el capital humano, el capital financiero, el capital contable, ¿no? Entonces, las características del capital económico, tipos de riesgo que afectan al capital económico, los riesgos de mercado, los de crédito, el de operacional, el jurídico. El capital económico puede adoptar la forma de efectivo u otros activos como bienes inmuebles, productos básicos, equipos, vehículos, etcétera, que se pueden disponer en efectivo en el mercado, ¿no? ¿Qué otra cosa? Habla ya de cursos y de todo lo demás, pero que ustedes tengan la definición. Después el embedded value, ¿no? Que es el valor integrado. Es cuando tú vas a hacer, por ejemplo, en seguro se ocupa el valor incorporado. En seguro sí, es cuando tú quieres evaluar una aseguradora y que en ese momento quieres venderla. Entonces te dice cuál es el procedimiento que tú vas a hacer, qué valor tiene ahorita esa empresa sin considerar lo que esperas de entrada, ¿no? En el futuro en esa compañía. Entonces, la cartera que tengo, así como está, ¿cuál es el valor presente de su valor de esa cartera y de esas primas, ¿no? Y aquí nos dice, va a ser el capital económico, o sea, los activos menos los pasivos, me va a dejar un capital económico que se llama el Adjusted Net Asset Value y el valor del seguro en vigor. Ese sí se utiliza, hay que aclarar eso, ¿no? Y después Risk-Based Capital, ¿no? ¿Qué es el capital basado en riesgo? Definición de la enciclopedia de seguro, ¿no? Este es el capital que las compañías de seguros deben de tener a mano para cubrirse contra su riesgo. Así se llama en Estados Unidos. Con nosotros se conoce como el requerimiento de capital de solvencia y su margen de riesgo. Entonces, aquí la NAIC es la Comisión Nacional de Seguros Americana. Por eso está con esas siglas, porque venía en ese documento de la Casualty Actuarial Society, pero ya con esta aclaración, pues ya espero que no haya ese problema, ¿no? Nosotros le llamamos requerimiento de capital de solvencia. ¿Y qué otra cosa? Y aquí viene el RARORAC, ¿no? Aquí, qué simpático, hicieron esto para llamar la atención. Y es de BBVA, ¿no? Ratios de rentabilidad, ¿cuál es el mejor? Y aquí dice cuál es el mejor de el ROE, el ROTE, o ROA, RORWA, RARO, RORA, RARORAC. Entonces dice cuál es el más fiable para medir un banco.
Demos en repaso a una para entender su significado y aplicar la más indicada en cada caso. Entonces hay la rentabilidad ajustada al riesgo, que ya hablamos y hay que seguir leyendo, y que ustedes tenían pues que ver y estudiar, ¿no? Entonces, creo que con esto termino esa parte, ¿no? De los ratios de rentabilidad en bancos. ¿Y qué nos queda? Lo de Basilea, ¿no? O sea, ya vimos lo de bancos y entonces ya queda la finalización de Basilea 3 en pocas palabras, porque estamos viendo, ¿no? Los tipos y medidas de riesgo. Son medidas de riesgo esas definiciones y además los propios de Basilea, ¿no? Y los propios de Basilea, pues es este documento que es largo, ¿no? Son las reformas del 2017, en donde habla aquí de las reformas que se hicieron y de las, ¿no? Incremento el nivel de la calidad del capital, mejora de la cobertura del riesgo, limitación del apalancamiento bancario, limitación de la prociclicidad, el objetivo principal, activos ponderados por riesgo, es decir, ahora hay que buscar el perfil de riesgo o el perfil de los riesgos que tiene un banco, como le hacemos en seguros. ¿Qué perfil de riesgos de mortalidad tiene la empresa de seguro de vida? Y de acuerdo con ese perfil del riesgo, se saca la esperanza de lo que va a tener, valuadas de acuerdo a como lo marca la ley y el ACUS, ¿no? Pero se está haciendo ya por perfil. Entonces, una compañía que toma buenos riesgos va a tener un perfil mejor que aquella compañía que descuida la selección de riesgos. Entonces, aquí ya se les da una importancia mucho a lo que tiene que ver con el trabajo y la selección del riesgo. Y aquí entra la parte de el capital basado en riesgo, es el capital regulador entre los activos ponderados por riesgo, y ya de ahí se marca y se calcula el riesgo de crédito, riesgo de mercado, riesgo de operacional y otros, ¿no? Afinan el cálculo del riesgo de crédito y dice aquí las formas y métodos que se pueden utilizar para ello. Simplificación del tratamiento del riesgo operacional, pues el capital para el riesgo operacional va a ser el componente del indicador de negocio multiplicado, ¿no? Por el multiplicador de pérdidas internas. Pues es su fórmula que él le pone. Después al coeficiente de apalancamiento, ya ahí se los pongo. Los bancos tienen mucho tiempo para prepararse. En el año del 22, en enero, tenían que cumplir con todos estos aspectos. Desde el 17, ¿no? De lo que es el capital mínimo, tenían que tener el 50% en este año, en el 23 el 55%, para que hasta el 27, ¿no? Hayan hecho la calibración definitiva de ese capital. O sea, pero va más allá de lo que es el tema. El tema es medida, ¿cómo se dice?
riesgos, no, ¿cómo dice? Tipos y medidas de riesgo. Las medidas de riesgo son las que vimos la vez pasada, que es utilizar la varianza, la semivarianza, el cálculo que llega hasta estar bajo del objetivo, ¿cómo se dice? La aplicación de la teoría de la ruina, la teoría de crisis, o sea, que son lo que estaba comentado en el artículo de la sociedad, la Casualty Actuarial Society de Estados Unidos, ¿no? Entonces, con eso ya pienso que hemos visto bastante material sobre los tipos de riesgo y las medidas de riesgo. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a hacer el repaso utilizando los diseños que pues he acostumbrado a entregarles en la unidad 1, en la unidad 2, ¿no? Así que lo vamos a abrir y vamos a ir paso a paso. Este sí va a ser el repaso, ¿no? Este sí es el repaso de la unidad, porque todavía puede haber dudas, ¿no? Por ejemplo, el que los jóvenes, eso sí fue bastante frecuente, ¿no? Los jóvenes contestaban todo lo relacionado con el riesgo de crédito y riesgo de mercado, pero no decía nada de la pregunta. Quiere decir que todavía no saben el capital de riesgo de crédito, pues es el capital que se necesita para hacer frente a los incumplimientos de pagos que le ocurran a la empresa. Ese es el capital de riesgo de crédito. O sea, el dinero es lo que tienes que tener para solventar las fallas que te den tus deudores, y el de mercado, las fallas que te ocasione todo lo que ocurre alrededor, ¿no? Que puede ser las tasas de interés, la normatividad, las divisas. Entonces, a lo mejor ahí entre tanta material que he tratado yo de entregarles, pues a esos jóvenes no les ha quedado clara las ideas, o era tanta la tarea que se confundieron. Pero este repaso, pues como es la parte de cierre, pues yo les pido de favor que le pongan ganas y el estudiante pueda tener, ¿no?, el conocimiento de los diferentes tipos de riesgos que pueden afectar y los tipos de mediciones para la parte de solvencia y volatilidad de rendimientos, ¿no? Entonces, primero, tipos de riesgo. Entonces, estas preguntas son para los fenómenos de la naturaleza. No tienen periodicidad, no tienen homogeneidad, no tienen repartición y no tienen retribución. En cambio, el seguro de vida los tiene todos. Tiene periodicidad, homogeneidad, repartición, retribución. Por eso su matemática actuarial es muy facilita. En cambio, en el seguro de daños, hay que ver ya más probabilidad, más estadística, no está tan sistematizado, y aún, por ejemplo, como todo lo que tiene relación con sismos, pues todavía no está totalmente estudiado o resuelto. Entonces, la matemática de daño siempre va a ser más difícil que la de vida, precisamente porque se tienen que cubrir, ¿no?, todos estos asegúnes de que lo que se cobra de primas, por ejemplo, aquí, no va a alcanzar para solventar los siniestros. No tiembla en todas partes, no hay repartición.
En cambio, en las tablas de mortalidad entran, por ejemplo, si estamos hablando en un censo de población, están las tablas abreviadas de mortalidad, así se llaman, tablas abreviadas de mortalidad, y nos muestran la repartición en todo el país. La homogeneidad, separamos por hombres, por mujeres, por fumadores, no fumadores, tienen homogeneidad. Y la periodicidad, pues la periodicidad que son las tasas brutas, que después se ajustan a ser las tasas graduadas. ¿Para qué razón? Para que lleguemos casi, entre comillas, a una seguridad de conocer, ¿no? Gracias a los QX, a las LX, a las DX, ¿no? ¿Cuántos se pueden llegar a morir dentro de un periodo determinado? O sea, que esas ideas les queden pues lo más claramente posible. Lo del Servicio Sismológico Nacional, pues qué bueno que tembló, porque a ustedes les va a quedar una idea muy clara de conocer los sitios como este, tan importante, de dónde se pueden informar de pues los diferentes temblores. Ya deben de tener una idea que nosotros estamos en una zona sísmica y que ya saben dónde encontrar información, ¿no? Después hablaron de sismos fuertes, que son los de arriba de 4, el cinturón de fuego, también todavía les di les subí al foro una ayuda más sencilla, donde se viera el cinturón cómo estaba abierto alrededor del Pacífico. Y las dos placas tectónicas que afectan a México, ¿no? A la altura de Acapulco y de Michoacán, son la placa de Rivera y la placa de Cocos. Son dos placas que quieren meterse por debajo de la placa continental. La placa continental es toda la tierra firme de la República Mexicana. Pero estas dos placas chocan entre sí y además quieren, por eso se dice de inducción. Después otro ya no de placas tectónicas, sino de erupción volcánica, está el ejemplo del Paricutín y del Chichonal. Del Paricutín les mostré un corto cinematográfico y del Chichonal fue pura ceniza. Fue curioso, fue en el sureste. No hubo fuego, hubo explosión, pero de pura ceniza, ¿no? Pura tierra, ¿no? Después el artículo de los volcanes monogenéticos, ¿no? Que hay más de 3,000 volcanes susceptibles de registrar una gran erupción y en dónde están ubicados en las zonas de Michoacán, Guanajuato y la Sierra Chichinautzin, la que está atrás de la Jusco y demás, ¿no? En septiembre del 85, fue un sismo de 8 grados. Aquí en Managua, ¿por qué les puse Managua? Porque cuando trabajaba yo para Locton, fuimos a trabajar a Managua, Nicaragua, a hacerle un trabajo de reingeniería al INICER, al Instituto Nacional de Seguros y Reaseguros, ¿no? De Managua. Y nos llamó mucho la atención lo que nos comentaban, que cuando hubo el temblor que destruyó la ciudad de Managua, pues no estaban asegurados contra sismos. Entonces no se iban a pagar pues todos esos desastres. ¿Y saben lo que hicieron de fraude? Empezaron a incendiar las casas porque contaban con el seguro de incendio, pero no con el de sismo porque era muy caro. Y entonces quemó
se quemó todo, quemaron toda esa zona. Y hicieron uno que se llamó el ABC de la gestión del riesgo, que no sé si lo subí, a ver si aquí está, ¿no? No, no sale, ¿verdad? ¿O sí sale? Ahí está. Hablar de la gestión del riesgo. Déjenme tantito, ahorita les pongo. O sea, se los pongo nada más por esa coincidencia de haber estado ahí, de haber conocido de su problemática, ¿no? Y entonces se extiende y es una especie como de ayuda a que lo mismo que estamos estudiando ahorita, ellos lo tratan y lo ven con otros ojos y de otra manera que nos ayuda a comprender mejor la situación. Es lo más sencillito, ¿no? El ABC de los fundamentos de la gestión de riesgo, que ya es lo que ustedes han visto, ¿no? ¿Cuál es el enfoque tradicional? Los desastres, la gestión de riesgos, el mapa de riesgos, e indicadores básicos para evaluar los factores de riesgos, el sistema de información geográfico. O sea, ¿son cuántas páginas? 30. No las vamos a ver, ¿no? Nomás que sepan que ahí hay información de lo que se puede hablar, hay antecedentes, el enfoque tradicional, ¿no? Todo esto que tiene que ver cuando hay un desastre, ¿no? ¿Qué debemos de tener en cuenta? Las amenazas, las vulnerabilidades, los factores de riesgo. Hay amenazas naturales, amenazas socionaturales, amenazas del hombre, antrópicas, le llamamos nosotros androgénicas, así le llama la Suiza, aquí le llaman antrópicas, ¿no? Atribuibles a la acción humana. Aquí hay una localidad, hay amenazas, hay vulnerabilidades, se hace un escenario de riesgo y se empiezan a ver cada una de las amenazas. Estas amenazas, ¿no? Se van a expresar a través de fenómenos naturales y las del hombre son todas estas que se pueden ver. O sea, es ayuda, la vulnerabilidad, la ambiental, la física, la económica, la social, la educativa, ¿no? El riesgo es igual a amenaza por vulnerabilidad, que equivale a la frecuencia por el monto del daño. El desastre es cuando es una catástrofe y aquí gestión, un proceso integral de intervención, o sea, cómo entrar, lo que dice, después lo resume en un cuadro, ¿no? Los desastres, el fin de la gestión del riesgo, elementos, o sea, está interesante, ¿no? Yo se lo recomiendo, ahí se los dejo, no es vital, es repaso para que ustedes lo tengan presente y lo conozcan, ¿no? Bien, entonces ya lo vimos. Tengo que volver a meterme a... No, este estaba aquí en diseño. Estaba no, pues ya no me voy a salir porque si no, nada más, cada vez que me salgo tengo que volver a regresar, ¿no? Estamos en el ABC de la gestión del riesgo, que ahí lo tiene, ¿no? Después los artículos de gestión de riesgos de desastres del Banco Mundial,
En ese estudio se resaltan los efectos potenciales, la reducción de la vulnerabilidad, el ciclo para reducirla y las herramientas para fomentar la gestión del riesgo. Comente alguno de los artículos presentados. Bueno, esa es otra forma de complementar, pero yo creo que ya con todo lo que hemos visto, pues esta tarea no, ahí está para el que esté interesado, ¿no? Otra, lea el documento sobre el riesgo de desastre para un país desde la perspectiva del cálculo de la estimación de pasivos contingentes y déficit fiscal. Entonces, en este artículo, que es mexicano, entonces yo hice para el estudiante un ejemplo de respuesta de búsqueda. O sea, es como si yo hubiese hecho este tipo de tarea de leer y conocer cómo se calcula la estimación del pasivo contingente y el déficit fiscal que el gobierno necesita y que no tiene, ¿no? Entonces, ¿qué busqué? Me puse a leer, lo puse a ver, lo vi y empecé a resumirlo. ¿Y qué resumo? Pues los daños se deben incluir en el balance de cada nación, al igual que un pasivo de pensiones o las garantías que debe asumir el Estado por créditos de entidades territoriales o por concesiones. ¿Qué debe de asumir como una obligación el gobierno? Los costos de reposición por desastre. ¿Por qué razón? Porque son pasivos que se van a materializar cuando ocurren los fenómenos naturales. O sea, está bien que cada quien busque tener su seguro, pero papá gobierno, así le decimos, tiene obligaciones ineludibles. Y una de ellas es este pasivo. ¿Por qué pasivo? Porque no cuenta con el dinero suficiente para ello y tarde que temprano se le va a ir colgando. Ustedes han visto que hay reclamaciones del 85, del 95, del 17, ¿no? No cuenta con el dinero. Es un pasivo, no lo dilucida como debe de ser. Entonces, otro punto. Los desastres externos pueden generar un importante déficit fiscal, o sea, se necesitan recursos para ayudar a los habitantes a reconstruir sus casas, pero pues, no cuenta con ellos el gobierno. Por eso se llama déficit fiscal, que se necesitan, recursos que se necesitan para recuperar y reconstruir el stock de capital afectado, que son las casas que se cayeron, ¿no? Ese índice de déficit de desastres, como acrónimo IDD, es un indicador que mide el riesgo del país desde una perspectiva macroeconómica y financiera de acuerdo a los posibles eventos catastróficos. El índice de déficit de desastres captura la relación entre la demanda de los recursos contingentes para cubrir las pérdidas causadas por un evento máximo considerado, EMC, y la resiliencia económica del sector público. O sea, él necesita dinero, son recursos contingentes al ocurrir un enorme evento para que se reconstruya nuevamente
¿no? Toda la economía del sector público. De otra forma de decirla, es la disponibilidad de fondos internos y externos para restituir el inventario físico afectado. O sea, es una necesidad. Él no puede asegurarlo. Puede asegurar otros conceptos como gobierno, pero decir, oye, yo quiero asegurar mi responsabilidad para sismos, pues chance y pudiera en algún determinado momento o que existiera, ¿no? Pero él es su obligación y lo debe de cubrir, a ver en qué chivo se trepa, pero lo hace. El gobierno nuestro, sea de Calderón, de Peña Nieto, de López Obrador, está fuera de toda situación. Peña y Calderón crearon un fondo para desastres. ¿Y qué vino y hizo López Obrador? Lo canceló y vénganos tu reino. Desaparecieron esos miles de millones que estaban ahorrados para hacer frente a esos compromisos y los ha utilizado ¿para qué? ¿Quién sabe? Todavía no está escrito a dónde fue a parar tantos miles de millones de ese fondo que existía para desastres. ¿Por qué? Porque ya habían visto Calderón y Peña que desde los presidentes anteriores la necesidad, ¿por qué? Porque estamos en una zona sísmica, ¿no? Para calcular las pérdidas potenciales en el modelo, al igual que en la industria aseguradora, se define un nivel de pérdida probable, basada en los impactos críticos que pueden presentarse durante un periodo de exposición dado. Y para arreglar la reconstrucción económica del país, ¿no? ¿Qué se va a necesitar? Que el modelo calcule la capacidad financiera del país para hacer frente a tal situación. El acceso a estos recursos tienen limitaciones y costos que deben ser considerados, como los valores factibles de acuerdo a las condiciones macroeconómicas y financieras del país. O sea, no todos los países tienen una economía boyante, una inflación controlada, y las financieras del país, ¿hay recursos o no hay recursos? O sea, López Obrador, y así lo dijo, véanlo ustedes cuando recibió, que estaba recibiendo un país en muy buenas condiciones económicas. ¿Y cómo es que ahora estamos jodidos? O sea, dice una cosa y después dice otra. Estoy hablando del entorno del seguro económico, político y social. O sea, el triangulito. Nada más para que vean cómo es importante encontrarle el momento donde se puede entrar. Entonces, este artículo que yo leí presenta el modelo del índice, el IDD, ¿no? El índice de déficit de desastres, ¿no? Y los resultados para 13 países de las Américas en el marco del programa de indicadores de riesgos y gestión de riesgos desarrollado con el apoyo del Banco Interamericano del Desarrollo para diseñar herramientas apropiadas de evaluación de riesgo y lograr orientar la toma de decisiones de los gobiernos en materia de pasivos contingentes y estimación del déficit fiscal, el IDD. De las fórmulas, lo que me llama la atención es la habilidad para modular el índice de déficit de desastres, ¿no?
mediante la relación, aquí está el índice de desastres, aquí está en la parte de abajo, ¿no? Voy a ver si lo puedo señalar. Creo que sí, ¿no? Aquí tenemos el índice de desastres, ¿no? Mediante la relación entre la demanda de los fondos económicos contingentes o la pérdida económica directa. Nosotros siempre vamos a estar hablando de cuánto fueron los siniestros, cuánto fueron las reclamaciones, cuántos fueron las reclamaciones, ¿no? Ocasionadas por el evento máximo considerado y la resiliencia económica presente en dicho sector y que corresponde a qué cosa? Disponibilidad o acceso a fondos internos y externos del país. O sea que esta R y esta L son las pérdidas que porcentaje representan del total de los ingresos de lo que puede disponer el país. Y aquí lo tenemos. Pues, entonces, si este es de 150, pues quiere decir que el déficit de desastres es del 50%. Ojalá que las pérdidas fueran inferiores a las disponibilidades de fondos internos y externos que tiene el país, porque no había bronca. Entonces, por eso, los presidentes anteriores a López Obrador, conociendo esos excedentes y el peligro de que estamos en una zona sísmica, pues empezaron a crear un fondo para desastres, ¿no? Y entonces aquí ya empieza a explicarnos, ¿no? Cómo esta fórmula, que son las pérdidas totales, ¿no? Es el impacto directo económico en términos probabilísticos sobre los activos públicos y privados. Una fracción F del impacto total. Una intensidad LR, aquí está, y su tasa de excedencia o de retorno R dentro de una exposición de 10 años. Entonces aquí nos da E, aquí tenemos, es el valor económico, B es la vulnerabilidad, y R es la intensidad del evento, aquí está. La F es el factor de corrección de intensidades y K es un factor que corrige la incertidumbre. Entonces, con esto, ellos están haciendo la decomposición de ese término de la L, de la R, que tiene que ver con un periodo de retorno dentro de 10 años. Y la P tiene que ver sobre todo lo que son los activos públicos. Y entonces volvemos a repetir, aquí hay el valor económico de exposición, la función de vulnerabilidad, la intensidad, el periodo de retorno, el factor que corrige las intensidades y finalmente el que corrige la incertidumbre en la función de vulnerabilidad. O sea, tienen que pensar en ajustes de corrección. O sea, son modelos que se han estudiado y que se van practicando. Vean qué interesante es conocer esto. Difícilmente creo que lo pudiéramos hacer los actuarios. ¿Por qué razón? Porque se tienen que tener conocimientos de mecánica de suelos. Y los que hacen estos trabajos son ingenieros especializados en mecánica de suelos.
Pero ya una vez que lo conocemos, ya lo podemos nosotros allegar, traer a lo que es nuestro quehacer profesional, ¿no? Este cuadrito es muy importante. Siempre que pongo algo en cuadrito es para señalar que es importante. Por lo general podemos analizar que lo que están haciendo es aplicar nuestra fórmula general de frecuencia por severidad, ¿no? Y la demanda de fondos económicos contingentes o pérdida económica directa, pues respecta frecuencia por severidad. Aquí estamos teniendo la frecuencia, la intensidad por su factor de corrección, por el daño económico. Es el valor, el ajuste y la vulnerabilidad. O sea, ya lo leemos nosotros como actuario. Ellos también lo han de saber, lo han de conocer, pero el nuestro que siempre hemos utilizado, en pocas palabras, es frecuencia por severidad. Y ya lo que tiene que ver con el denominador del índice de, aquí, lo que tiene que ver con la parte de los recursos, ya nos explicó la parte de arriba, ¿no? Y la parte de abajo nos está diciendo, está definido por esta ecuación. ¿Cuáles son los recursos que hay en el gobierno? Pues todos los fondos internos y externos que el gobierno tiene como responsable de la recuperación o propietario de los bienes afectados que puede acceder en el momento de evaluación. Y aquí están los actores que vienen en el caso, ¿no? Bien, entonces, como ven, es interesante. Son modelos, son lecturas que se pueden realizar para que ustedes, estamos en la unidad tipos y medidas de riesgo. Aquí yo les pongo un ejemplo, a consultar, pero ya no hubo tiempo, yo lo hice, y entonces modelos que van a medir el índice de déficit de desastres de un gobierno, en donde la fórmula principal es esta, y que después desarrolla, ¿no? Indicándonos la parte de el numerador y después la parte de el denominador. Ay, qué feo salió esto, esta vergüenza me dio. A ver si lo puedo hacer bonito, pero soy remaria. Mira, o sea, no se desesperen, ¿eh? Búrlense de mí, pero no se desesperen. O sea, ¿cómo haría el 2 yo? No, ese es el número 2 y el número 1. ¿Y a dónde nos lleva tanto el número 1 como el número 2? A nuestra fórmula tradicional de frecuencia por severidad. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? No, profe, todo bien. Bueno, entonces viene ahora lo que son la parte de bases técnicas para el cálculo de la prima de riesgo, de la pérdida y la pérdida máxima probable para los seguros de terremoto. Y también viene, ¿no?, las bases técnicas para el cálculo de la prima de riesgo y de la pérdida máxima probable de los seguros de huracán y otros riesgos meteorológicos. Huracán y otros riesgos meteorológicos. Y acá en la parte de arriba tenemos los seguros de terremoto. ¿Y dónde encontramos esa información? Pues la encontramos en la CUSF, en la Circular Única de Seguros y de Fianzas, en el anexo 5.1.5A. Y el otro
es el 5.16a, 5a, 6a. Aquí es muy interesante porque tiene toda una introducción para modelar los diferentes temas de mecánica de suelos como la fuente de información para los sismos. Y acá tiene también toda una primera parte de aplicaciones de teoría y probabilidad estadística y de estadística utilizada por los expertos para modelar los diferentes temas presentados. O sea, aquí vean, son ingenieros especializados en mecánica de suelos que dan la parte principal y que después usan los actuarios para encontrar las primas, las reservas. Y lo mismo se hace en daños. Bueno, pues vamos a ver qué podemos hacer a este respecto, ¿no? Déjenme ahorita, denme chance. ¿Cómo le voy a hacer aquí? Entonces tengo que ir hasta acá arriba, en donde tengo aquí la CUS, herramienta para consultar la ley y la CUS. Ahí ya la tenemos. Entonces, ahí tenemos la CUS. Aquí dice circular única de seguros y fianzas. Entonces aquí ya estoy en la parte de voy a subir esto por aquí. Entonces aquí tenemos la circular única de seguros y fianzas. Del lado izquierdo tenemos los capítulos y los anexos transitorios. Nosotros vamos a ir al anexo, ¿no? ¿Cuál era? El 5.5, ¿no? Del 5. Aquí tenemos el 5 y teníamos el 5. Hay muchos aquí. El 5.1, el 5.3, el 5.5. Y hay que encontrar el 5.5. Ah, caray. El 5. Creo que era 515A. 5.1. Ajá. 5A. 5.1, 5A. Aquí está. Gracias, señorita. Bases técnicas para la determinación de la prima de riesgo de lo que es de terremoto. Y aquí, o sea, son tareas de búsqueda, pero a veces no tenemos tiempo para hacerlo. Aquí tenemos, ¿no? El cinturón de fuego nuevamente lo señala, ¿no? La sismicidad mundial, ya lo hemos comentado. Hay que hacer un análisis de probabilidad. La actividad sísmica en México, aquí ya también están en antecedentes de eso. Vean aquí cómo es la zona donde están las placas, ¿no? Y la falla de San Andrés, que se mete entre el bracito y el continente. Yo le llamo, ¿no? El sobaquito de la República Mexicana. Es San Miguel Río Colorado, o en San Miguel o San Luis Río Colorado, ¿no? Que son las fuentes sísmicas para él. Aquí está la inducción, aquí está la placa continental donde está la República Mexicana, donde están los cerros y todo lo demás, y aquí están cómo se va metiendo las placas, ¿no? Las dos placas, la Ribera y la de Cocos, por debajo de esa placa continental. Aquí está la costa, Manzanillo, Guadalajara y todo lo demás. Acá en Acapulco, ¿no?
cómo está la costa, Acapulco y Chilpancingo. La inducción, aquí está, placa de Cocos. Ahí no lo puedo señalar. No, pues tampoco puedo señalarlo por acá, ¿no? Cómo se mete de muy diferente forma, ¿no? Ángulo de inclinación de la placa de Cocos debajo de la de Norteamérica en Jalisco y en Guerrero. Análisis probabilístico de amenaza sísmica. Y aquí empiezan a decir qué tipos de herramientas computacionales existen para ello y lo que es el método de cálculo. Hay el EZFRISC, el ASUS MH, el OpenSHA, etcétera, etcétera. El procedimiento de uso y entran ya los parámetros. Ay, no puedo. ¿Lo están viendo o no se los puse? Sí, ¿No? sí lo estamos viendo. Ah, ok. Y aquí van viendo las diferentes distribuciones que se van a utilizar. Aquí tienen la tasa de excedencia. Oh, no puedo señalar. No puedo señalar. Entonces, toda la tasa de excedencia que hay. Después aquí hay que usar también las fuentes sísmicas. ¿Cuáles son las de Guerrero? O sea, los valores que corresponden a cada una de esas tasas de excedencia en las diferentes magnitudes que tienen, la integración en el espacio, atenuación de los parámetros de amenaza, hasta que vamos a llegar, los temblores costeros, hasta que vamos a llegar a la Ciudad de México, ¿no? Todo esto, hasta que llegamos a la parte de la Ciudad de México. La vibración, o sea, cómo se mide, cómo lo logran tener. Todo esto es una introducción general y aquí ya vamos llegando, ¿no? Estudios de vibración geotécnicos realizados en ubicaciones contiguas que se complementan en el cálculo de los efectos del sitio. No, yo quiero llegar a esta parte, ¿no? A la red acelerométrica Valle de México, ya estamos. Entonces, todo esto que era el lago de Texcoco, ¿no? Aquí era el lecho del lago, ya está seco, pero donde no había agua no podía salir porque era piedra, era cosa sólida. Entonces, es una caja deforme, no es una cajita de zapatos cuadradita, sino aquí llegan las olas, ¿no? Pegan contra la pared y rebotan. Ese es cuando hay los siniestros, los sismos más dañinos, porque vienen las ondas, ¿no? Y llega un momento en que viene el rebote. Entonces, en esta área central, donde está la gran mayoría de las construcciones de la Ciudad de México, pues sufren el embate de esas ondas. Y el rebote de las ondas, pues es aquí donde viene esa destrucción mayor. No hay acá no hay destrucciones. Acá hay el rebote que le dan dentro de esa caja de zapatos. Irregular totalmente, pero así. Agréguenle el otro problema de que a veces aquí hay unas fallas como la de la colonia Cuauhtémoc, la delegación Cuauhtémoc que ya comentábamos, y ahí los daños son mucho mayores, ¿no? Aquí todo esto viene a hablar sobre eso mismo. Esta es la zona de Acapulco. Aquí está ¿cómo se llama? La bahía de Acapulco. Aquí está la islita que está frente a los hoteles de Acapulco, ¿no? Y aquí está
la zona de la bahía con gris, donde están todos los hoteles de 5 estrellas. O sea, ahí va a haber un problema no solo sísmico, sino también con el incremento del agua por el calentamiento global. Con el tiempo ahí va a subir el agua y esos hoteles van a quedar fuera, ¿no? La zona de Renacimiento, la zona Zanja, lo que es ya para allá, para ese hotel muy grande, ¿cómo se llama? El hotel, ahí ahorita se me fue. Bien. Entonces, todo esto hay que manejarlo. Los efectos, cómo se miden los efectos, cómo se va midiendo la vulnerabilidad, y de ahí ya sale para medir los datos correlacionados para sacar las diferentes primas, ¿no? Entonces, es que yo me sentía obligado a que conocieran, ¿no? Todo lo que tiene que ver de los diferentes modelos, pero que no manejamos nosotros, ¿no? ¿Cuál es el otro, señorita, que me hizo el favor de ayudarme? El 6A. Y aquí viene el de riesgos hidrometeorológicos. O sea, a ver si lo puede ser más grande. A ver, aquí. Los riesgos hidrometeorológicos, la sobreelevación del agua por marea de tormenta, tienen sus cálculos. El viento tiene también su fórmula. Y así van a encontrar un sinnúmero de información relacionado con los riesgos hidrometeorológicos. Si es una zona protegida, plana, expuesta, protegida, pues donde hay valles cerrados, ¿no? Expuesta, climas en colinas, montañas, pendientes mayores que un 5%. Y es toda pura matemática, ¿no? El maremoto, cómo se genera un maremoto, cómo es la propagación y el arribo del tsunami, que es el famoso maremoto, ¿no? El modelo de granizo, el modelo de inundación. O sea, son los diferentes modelos que no necesariamente son los que estudia el programa de FESA Acatlán, sino son otros tipos de modelos, escenarios o eventos, simulación de huracanes para estimar pérdidas, o sea, cómo se simula, ¿no? La vulnerabilidad, cómo se va a calcular, cómo hace daño esperado de alta intensidad del viento, del granizo. O sea, aquí yo lo dejo, yo lo tengo que abrir de todas maneras para que ustedes tengan una idea muy general de lo que es la matemática y los modelos que pueden estar involucrados en algún determinado momento. Pero como estos son fenómenos de la naturaleza, es muy raro que las empresas los retengan, más bien los aseguran, los trasladan a las aseguradoras, ¿no? Y por ejemplo, el esquema general de cálculo, cómo se va a hacer, cómo se hizo el programa, cómo partió. Ah, por cierto, en sismos ya hay un software especializado para calcular las primas y reservas de terremoto. Todas las aseguradoras le pagaron a ingeniería, ¿no? Para hacer poder utilizarlo, poderlo hacer. Entonces, en cierta forma, no puedes meterte a las tripas y darte cuenta de qué hicieron, cómo lo hicieron. ¿Por qué?
porque las primas de terremoto varían. Hay todo un gráfico de la Ciudad de México en donde vas viendo cuadritos que tienen diferentes vulnerabilidades. Lo sabes porque lo lees, pero que tú te metas a rascarle las tripas y a darte cuenta, no, ¿no? Bien, lo mismo para la parte de ¿cómo se dice? Aquí, por ejemplo, hay una beta, ¿no? O sea, la presente. Bueno, ahí se la dejo. Y empieza a hablar de pólizas individuales, pólizas colectivas, la densidad de probabilidades, pero yo quiero ver las primas, ¿no? La vulnerabilidad, la reserva. Generalmente está hasta lo último. Ya lo voy a cerrar, ¿no? Este es cómo se mete la información. Pero a ver si antes de eso están las primas y reservas. Este es cómo mandas tú la información a la autoridad para que no, ya no. Bueno, nada más que conozcan dónde está esa información, ¿no? Dónde está esa información y ya con eso ya le hicimos, ¿no? Esto lo puedo hacer todavía un poquito más grande. Entonces, leer el anexo, pues ya no lo leímos, nomás lo vimos, leer el anexo 5. Esta es una tarea ya realizada. O sea, yo los voy dejando a veces una tarea, a veces lo explico, según cómo vaya haciéndolo. ¿Cuáles son los daños estimados por el riesgo de calentamiento global? Acuérdense que cuando vimos los de reaseguro, sobre todo el de Ágata, donde hablaba de lo que fue de Nueva Orleans, nos hacía ver cómo podrá llegar a ver, ¿no? Que el agua del mar suba sobre los diferentes litorales de todo el mundo. Y nosotros, toda la riqueza turística, o la gran mayoría, el porcentaje más grande de ingresos turísticos, pues son en las zonas cálidas, ¿no? O sea, a nivel de playa. Y los hoteles, entre más cerca están de la playa, mejor, ¿no? Entonces ahí hay riesgos que puede haber por el calentamiento global. ¿Cuáles de las costas mexicanas serán afectadas? Pues todas, ¿no? Llámese Veracruz, llámese Acapulco, llámese Mazatlán, o sea, siendo una zona de playa, va a haber problemas. La denominación de huracanes y ciclones, huracanes es una palabra maya, entonces por toda la parte del Golfo, y ciclones por la parte del Pacífico. Son cosas que han venido con los usos y costumbres, ¿no? Huracán que destruyó la ciudad de Nueva Orleans, pues ya se deben de acordar ustedes, ¿no? El huracán del siglo XX también ya lo vimos, el daños por terrorismo, les mostré el ejemplo de la recuperación de lo que fue el efecto de cómo, gracias al reaseguro, todos los dineros de pago para el World Trade Center de Nueva York se juntaron con toda oportunidad y sin ningún problema. ¿Por qué? Porque se hizo la debida discriminación del riesgo. Es decir, pártelo en pedacitos, ¿no?
para que no haya el problema aquel de que no pongas todos los huevos en una canasta porque se cae la canasta y se rompe todo. ¿Cuál es el alcance del daño atómico? Pues les mostré muy de carrera, pero ojalá que el que esté interesado lo vea, ¿no? Los estudios que han hecho en Estados Unidos para modelar el riesgo de terrorismo. El caso ocurrido en Rusia, ¿no? De riesgo atómico es Chernobyl. Las megaciudades, acuérdense que ya, ya ha ido a la parte social, a la parte de salud. Por ejemplo, la Ciudad de México, que de repente el smog sube de determinado nivel, ya no se permite que circulen los carros porque el salir o el seguir aumentando podía dañarnos, hacer daños a la salud. O sea, ya las megaciudades van haciendo mega riesgos, así como dice aquí, megaciudades son megacities, mega risks. Entonces también fue nada más de visión, pero les entregué yo para que los que estén interesados los bajen, ¿no? A lo mejor los pueden utilizar el día de mañana. Mencione 3 riesgos de contaminación con los buques petroleros. Este no lo tocamos. Otro riesgo que ha habido es cuando algún buque petrolero choca y derrama el petróleo. Hay catástrofes tradicionales, ¿no? El Exxon Valdez en Alaska, o este que fue en la costa cantábrica de España, que fue el del petrolero Prestige, ¿no? Aquí dice, diga ejemplo de riesgos de buques petroleros. Entonces, a ver si aquí abre. O sea, hay un daño a la ecología, los pescados se mueren, las aves se mueren, la piel de todos los que se metan se daña, las pérdidas de dinero a esas playas turísticas a donde llegan las manchas de petróleo. Este no me quiso abrir. Ah, ya está acá arriba, ¿no? La lista más negra, más de 130 desastres vertidos de petróleo desde 1960. Entonces, a veces se sumen y no llegan hasta abajo, se quedan ahí y empiezan a tirar todo el petróleo. Y aquí hay la peor catástrofe ecológica, ha de ser la de Exxon Valdez, ¿no? Aquí está, hundimientos en el Golfo de México, British Petroleum, el buque Sheneng, 65,000 toneladas de carbón y 975 toneladas de carburante. En Ecuador, en Pakistán, el petrolero Prestige, este es el que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Iba a Gibraltar, se hunde con 66,000 toneladas de combustible a bordo. Entonces, el petrolero Prestige. Polémicamente fue remolcado a unos 250 kilómetros de la costa de Galicia. Su avería 7 días antes, ya había causado la salida de 11,000 toneladas de combustible y una marea negra que alcanzó los 80,000 metros cuadrados. Galicia se enfrentó al mayor desastre ecológico de su historia.
Entonces, Gales, Rusia, Bósforo, Sumatra, o sea, todo lo que son daños ecológicos, o sea, hay muchos tipos de daños y que pues hay que aprender a valorarlos. Creo que esto no se los estoy mostrando. Aquí está. Entonces, para que lo vean. No, ya lo están viendo. La lista más negra, más de 130 desastres por vestidos de petróleo. Aquí estaba yo leyendo la lista de, en el Golfo de México, el desastre de la British Petroleum. Después otro, aquí en Australia, el Shenandoah, en Ecuador, una grúa de un carguero surcoreano provoca 3 agujeros en el casco y son de muy diferente forma en Pakistán. El Prestige que estaba yo comentando, que ocurrió en la parte norte, ¿no? Y los grandes daños que ocasionó. Yo quiero encontrar el Exxon Valdez, pero a ver si se me da chance. El Exxon Valdez. Ya me lo pasé. Aquí está. El buque estadounidense Exxon Valdez chocó contra un arrecife en el estuario de Prince William Sound en Valdez, Alaska, y vertió más de 42 millones de litros de petróleo, causando una marea de unos 250 kilómetros cuadrados. Bueno, ya no sé qué le piqué y ya me perdí, ¿no? Aquí estaba yo. A ver si estamos en esa parte. Sí, sí estamos. Entonces aquí, fíjense, lo que derramó el Exxon Valdez fueron 42 millones de litros de petróleo. Y el Prestige, ¿no? Aquí está el Prestige, fueron 11,000 toneladas y una marea negra que alcanzó 80,000 metros cuadrados. O sea, son daños tremendos y todos los daños van a la ecología y ya no digamos al país. Yo no sé por qué le pico y sale. Entonces, sale el problema para el país a donde ocurre una situación de esta naturaleza, ¿no? Bien, entonces esa fue la lista. ¿Qué otra cosa? Contaminación, 10 derrames de aplicación. A ver, vamos a ver si aquí nos da todavía algo más. Aquí ya son 10 derrames, ya más, son pocos, pero dice más grandes de la historia. El Amoco en Cádiz, derrame de petróleo. En el derrames de petróleo, Golfo Arábigo, Argo Merchant, derrames en Buchar, Cibro Savannah, Burman Agate, Exxon Valdez, y debe de ser el Prestige, pero no lo sacan aquí. Este es de México, el Stock 1, derrames de petróleo. El pozo de exploración a 2 millas de profundidad, Stock 1, explotó el 3 de junio del 79 en la bahía de Campeche, en la ciudad del Carmen, México. Para cuando el pozo fue puesto bajo control en marzo del 80, o sea, un año después, se estima que 140 millones de galones de petróleo se habían derramado en la bahía. El derrame de Stock 1 es actualmente número 2 en la lista de los mayores derrames de petróleo de todos los tiempos. Entonces, estas manchas que se ven aquí
son la marea negra, o sea, el petróleo negro, ¿no? Ahí los dejo para que el que quiera aprender más, pues ya lo tiene, ¿no? Riesgo de tsunami y daños en Japón, en el Océano Índico. ¿A qué se debe? Tiembla en el mar y al haber un desplome, el más común es desplome, en cambio en otros, el movimiento telúrico hace que suba la Tierra. Entonces se llama movimiento inverso. Entonces, estos movimientos de que una gran parte del, ¿cómo se dice?, del fondo marino se sume o se levanta, origina ese movimiento de agua del mar. Entonces, los más connotados pues son Japón, Océano Índico, por allá, ¿no? El riesgo de apagón de negocios, les entregué el material correspondiente, lo mismo del ciberriesgo, del riesgo cibernético, ¿no? Podría mencionar algunos otros ejemplos a los diferentes ecosistemas, a los mencionados anteriormente, pues tendríamos los riesgos de enfermedad, el riesgo de enfermarse, que son las enfermedades terminales. No sé si los comentamos, a lo mejor se me pasó. Son las enfermedades terminales que los americanos les llaman dread diseases. O sea, ya no te curas de esa enfermedad. La enfermedad te da y seguirás con la enfermedad hasta la muerte, ¿no? ¿Cuáles son esas enfermedades? Pues tienes la embolia, la cuestión de los riñones, la cuestión de las válvulas del corazón, el infarto agudo al miocardio, ¿cómo se llama? El trasplante de órganos. Entonces, esas son enfermedades terminales, son muy delicadas. Yo cuando trabajaba en Interamericana sacamos un seguro de graves enfermedades. A ver, se los muestro para que no sea puro cuento. Ahora sí, ¿cómo le voy a hacer? Si yo de repente me meto en problemas, ¿cómo le hago? Aquí, ayúdeme a alguien. Aquí, a ver, le voy a hacer. Pues tengo abierto eso. Entonces aquí está graves enfermedades. No se desespere. No. A ver, lo voy a sacar de aquí. Me voy a ir a seguro de vida. Ahí voy, espérenme. Acá está. Entonces abro esta página.
Entonces, aquí les quiero mostrar. Okay. ¿No? Dos productos que hicimos. Este fue el que les quiero comentar de graves enfermedades. Aquí entra el infarto al miocardio, afección de la arteria coronaria que exija cirugía, el cáncer, la enfermedad cerebrovascular, la embolia, insuficiencia renal crónica, que es cuestión de los riñones, parálisis de las extremidades y trasplante de un órgano vital. Entonces, era interesante, pues primero conocerlo, segundo, ¿no? La presentación, las primas que tienes que calcular, porque con este vendías el seguro de vida y graves enfermedades. De diagnosticarse la grave enfermedad, se pagaba. O sea, no había que morirse. Te diagnosticaba de acuerdo como lo marcaba la póliza y recibías la suma asegurada. Y seguías asegurado por fallecimiento. Cuando ocurría la muerte de fallecimiento, se pagaba. Pero ya hay aquí un seguro ¿no? Para graves enfermedades. Ya después hicimos otro, ¿no? Para sectores específicos, metal mecánica, químico farmacéutica, alimentos y bebida, pero ya me salgo totalmente de tema, ¿no? Entonces, pero yo estaba acá. Bien. Entonces, otros riesgos que hay son las etapas de ancianidad y longevidad, que se llaman cuidados de largo plazo. Ese riesgo es el de llegar a viejo. Cuando tú ya no puedes por ti mismo bañarte, caminar, comer, ya tu manita tira la comida antes de que llegue a la boca. Entonces necesitas un cuidado de largo plazo, una enfermera. Para caminar ya te tienen que llevar de la mano. Entonces, caminar, bañarte, comer, tomar tus medicamentos, ya es la ancianidad. Entonces llega un momento en que llegas a viejo y tienes tú que estar preparado para ello. Entonces son riesgos que no hemos vivido. En Estados Unidos ya existen hospitales, no hospitales, sino se compra el seguro y te dan estos cuidados de long term care, porque allá no tienen el seguro social como nosotros. Entonces hay muchas personas ya ancianos y longevos. Longevos es de 90 en adelante, ¿no? Según una definición que dio un actuario mexicano, Ham, H-A-M, que es el director de la frontera, el director del Instituto de la Frontera Norte, allá en Tijuana, y él dice que hasta a partir de los 90 años, la Omega se fue de vacaciones, porque ya puede llegar, según los estudios que él ha hecho, que la mujer puede llegar, ustedes, a lo mejor algunas de ustedes, mujeres llegarán a los 112 años de edad y los hombres a los 107 años de edad. Por lo tanto, se espera que en el futuro haya centenarios, los que llegan a los 100 años, y los centenarios plus, hombres 107 años y mujeres 112 años. O sea, es la Omega longeva que se fue de vacaciones, ¿no? Está interesante el artículo de él y yo se lo recomiendo. El riesgo de pandemia, pues ya más vivido que lo han tenido ustedes, no
Entonces hay la epidemia cuando se da en un lugar, pandemia cuando ya son en muchos lugares. Y el COVID ya lo tienen ustedes más que experimentado y a lo mejor hasta sufrido. Mapa de riesgos políticos e económicos editados por ello, ya se los mostré, está en el foro. Y ya llegamos a los riesgos financieros, ¿no? Es la unidad riesgo financiero, liquidez, solvencia, operacional, estratégico, riesgo de crédito y riesgo de mercado. Por lo que me recuerdo que ya les entregué fueron las resbalones de cáscaras, a pisar cáscaras de plátano, tanto para aseguradoras como para los bancos. Después vienen las medidas básicas de riesgos del Banco de México. Ya lo leímos, ya lo comentamos. Está también en el foro de la materia. O sea, voy repasando a la carrera. Ah, caray, ya son 5:55. Entonces, dejémosle aquí para continuar, primero Dios, el miércoles, ¿no? Entonces, estamos en el subtema 3.1.2 hasta el 3.1.7, que tiene que ver con el riesgo financiero, que son temas obligados de la administración de riesgos el próximo semestre, pero pues tuve yo que darles un anticipo para que ustedes lo tuvieran y lo conocieran. ¿Alguna pregunta, alguna duda, jóvenes? ¿Dudas? ¿No hay? Bueno, ya voy a pausarla. Que tengan una buena tarde y primero Dios nos vemos el miércoles. Hasta luego.